Esto es El Método. Por Rafael Jiménez. Seguinos en todas las redes sociales. Bueno, me presento, creo que no me presenté. Yo soy Rafael Jiménez, soy profesor, no me llamo escritor porque no me gusta. soy un corajudo, en realidad, un corajudo de la escritura. Y bueno, nada, siempre te sigo, me encanta lo que escribís. Digo, por eso, viste, me animé a mandarte un mensaje, digo. Quiero un poco que me comentes lo que vos hacés. Si querés arrancamos con la hoja que te envié, por donde vos quieras empezar, igual está bien. Por donde vos quieras. Yo en principio me encantó la idea apenas me escribiste y me parece que siempre yo insistí en que entre los escritores tenemos que tener una comunidad bien unida. Yo he tenido excelentes experiencias con muchos escritores, ya sea publicados, digamos célebres, publicados por editoriales ya, y también con independientes. Y viste que a veces siempre surge el arte de las disputas por egos. Y yo soy anti eso, o sea, yo creo que entre todos tenemos que hacer un equipo, tenemos que estar contentos con los logros del otro, y además cada escritor escribe su mundo, no hay dos libros iguales. Entonces siempre me aprendo estas cosas porque me parecen que son re importantes, así que me encanta estar acá, te agradezco a vos. Y obvio, contá conmigo para charlar sobre todos los temas. Dale, a mí ya te digo, me parece genial esta idea o sea, yo soy docente, ¿no? Pero más allá de viste que la docencia hay una manera de entender la docencia, que es que el docente viene, te tira magia y se va, viste, no, nada que ver. Uno comparte, estás en un aula, compartís con los pibes, te llevas algo, se llevan algo, si te escuchan, mejor. O sea, ya es un golazo que te escuchen y encima te pagan por eso. Pero, viste, a mí me parece esta idea de compartir, desde la propia experiencia, ya te digo, escribir un libro es algo re complejo. No es una boludez, es algo que lleva tiempo y quiero escucharte. Si querés, vamos de manera ordenada. Contame. Dale. Un poco vos, viste, de dónde sos, procedencia, hincha de qué club. Dale. Bueno, para que no me conocen, yo soy Iván Tello. Nací en París porque mis viejos estaban exiliados en el 82. Se exiliaron antes. Yo nací en 1 de mayo del 83, Día del Trabajador. Volví acá en el 85. Bueno, soy argentino porque estuve después en Argentina. Soy hincha de River, fanático. Pobre Gallardo. Es un tema para otra charla, Es un tema para otra charla. Mirá que si me meto en eso no hablamos de literatura. Gallardo, perdóname. Las segundas partes nunca fueron buenas en el fútbol, considero yo. Pero me limito a decir eso nada más. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pasó con el Bianchi de Boca, mirá. No hablemos de Bianchi, por dejémoslo ahí. Pobre Carlos Bianchi que se fue por la puerta atrás, me acuerdo, la última vez. Fueron todos puteándolo, en todos los colores. Y nada, siempre digamos que siempre escribí de chico. Me encantaba la escritura de pibe, hacía cómics. Y me aburrí de la facu. Hice 5 carreras, algunas me recibí, otras no. Tenía buenas notas, pero me aburría, no me encontraba. Hice Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Teología, Derecho Internacional. Estudié para piloto de aviación, instructor de arma de fuego y artes marciales. Y no me encontraba, entonces seguí escribiendo hasta que salió mi primer libro y dije, che, esta es la mía. Y recuerdo la pandemia que venía laburando y escribía en los momentos libres, ¿no? Estaba
estaba escribiendo mi segunda saga. Y dije, no, pues, me tomé un riesgo bastante grande que hoy sigo pagando, pero no me arrepiento, que fue, dejé mi laburo y me dedico solo a escribir. Obviamente se me cerraron un montón de ingresos, pero no solo puedo decir que me dedico a mi vocación y a lo que amo, sino que teniendo hijos, me gusta el ejemplo. Que me juego básicamente por lo que me gusta y por lo que me apasiona. No quería que vean ese padre que llegaba de la oficina cansado para hacer sus cosas cuando tenía 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco así de intro. Puedo seguir, pero me voy por la rama, así que mejor. No, pero pará, contame, tenés chicos, dijiste. ¿Cuántos? Sí, tengo dos peques, que son mi debilidad. ¿Cuánto tienen? Uno tiene bastante diferencia. Uno tiene 10, que es un crack. Disfruto con él jugar al fútbol, todo, fenómeno. Es un fenómeno, lo adoro. Y Eva, la más chiquita, va a cumplir 6 meses la semana que viene. O sea, es muy chiquita. Es muy chiquita. Y me encanta porque se llevan a esa edad y el otro la cuida, la abraza, la alza. O sea, va a tener esa relación de gran hermano mayor. No es que se llevan 2 años, 3 años. Claro, llevan 10. Pero los adoro, son mi vida. Son olvídate. Aparte, o sea, como que la paternidad también te cambia te cambia el chip. El chip me cambia. Terrible. Vos que escribís, para cualquier escritor que nos pueda estar escuchando o futuro escritor que nos pueda después escuchar, te cambia incluso la escritura. Sí. La escritura es una cosa con hijos y es una cosa después, sí, es una cosa, perdón, primero sin hijos y después con. Cambia por completo. Mis personajes han cambiado gracias a la paternidad. Sí. Pues se despiertan nuevos sentimientos, nuevas preocupaciones y uno obviamente lo plasma. Sí. Y hay una suerte de conjugación entre lo que uno como padre y también uno como se ve como hijo, ¿no? Se va dando ese juego. Sí. O sea, como que aparece, a mí me pasa en la escritura que aparecen mis viejos, ¿viste? Totalmente. Puede ser que aparezcan mis viejos, aparecen mis hijos también, digo, o sea, uno está en eso, sí. Es increíble, pero es así. Sí. Aparecen con más fuerza, los padres, o sea, en mi caso los padres, en mi escritura, pero mis viejos aparecen con más fuerza todavía. Sí. Es un juego muy raro, ¿viste? Que cuando no tenés hijos no está resuelto de esa forma. Estoy a full de acuerdo, me identifico a full porque si bien yo tengo 2 viejos que son lo más y tengo re buena relación con mis viejos, mi viejo era el típico que llegaba a la oficina, se ponía con el diario y jugaba conmigo una hora los fines de semana y me preguntaba si tenía tarea, ¿viste? No lo adoro, ahora lo disfruto más que se jubiló, nos sentamos a charlar de fútbol, de todo, pero digamos que tipo que siempre fue más alejado, mi vieja. Entonces yo con los peques está eso que decís vos, esa comparativa dentro de literatura y fuera, ¿no? Yo soy todo lo contrario, sale y por ejemplo lo voy a buscar al gordo del colegio y ¿dónde tenés tarea? Bueno, no, ¿de dónde querés merendar? Y vamos a jugar a la pelota y además a mí me gustan los cómics, a él le gustan los cómics, soy fanático de Marvel, a él le gusta Marvel, me gustan los videojuegos, a él también, entonces yo con él comparto. A ver, yo no estoy de acuerdo con ser amigo de mi hijo, pero sí somos compinches. Soy padre e hijo, pero somos muy compinches. Y con Eva, obviamente, cuando sea más grande va a ser lo mismo. Yo quiero tener esa relación de obviamente después por algo me van a putear o por algo se van a quejar porque van a ser adolescentes y van a formar su identidad y algo me van a criticar. Pero si hay algo que no van a poder criticar nunca es que yo no estuve y que nunca tuvieron amor. O sea, van a poder criticar un montón de cosas, pero ausencia y falta de amor jamás, eso seguro. No, ni hablar. Y aparte ocurre siempre algo que a mí me pasa por lo menos. Siempre se conjuga lo simbólico. Uno no sé si recuerda muchas, o sea, una de las cosas que recuerdo de la infancia es momentos muy específicos con tu viejo, si jugaba él, si no jugaba, si estaba o no estaba. Digo, a mí me pasa eso, digo, ¿viste? Y yo creo que a cualquier pibe le va a pasar lo mismo, incluso va a recordar cosas, detalles que vos dejaste pasar diciendo, bueno, me acuerdo porque mi viejo, cuando yo tenía tanto, me llevaba a tal lado, o esto, o lo otro. O sea, me parece que un poco se conjuga eso con la... Sí. Y también le da riqueza a la escritura, el posicionamiento de la paternidad o maternidad, ¿no? Independientemente, ¿no?
Sí. haciendo juicio de valor, padre o madre. No, estamos hablando de paternidad en general, Claro. humanas, totalmente. Porque la cadena de responsabilidades cambia, ¿viste? No es lo mismo estar solo con tu pareja. Sí. Ya cuando adquirís otros roles, es como que tu personalidad incluso tiene que cambiar. Ya no es lo mismo. Totalmente. Y yo lo que siempre hablo con mi mujer, yo tengo un nene tengo dos, tengo uno de 4 y otro de 4 meses. Empieza a haber una modificación de. O sea, o el barco se endereza emocionalmente o se hunde, ¿viste? Totalmente. O sea, creo que los hijos vienen a enseñarnos eso. Hermano, Sí. o te acomodás o no te acomodás. No hay Sí. término medio. Es una reafirmación de vida y trascendencia, totalmente. Es muy... A ver, yo creo que tener hijos tiene algo en común con la escritura que te hacen trascendental. Los hijos más. Si bien hay escritores célebres que son recordados por su obra, yo prefiero ser recordado por mis hijos como un buen padre que por mis obras, ¿no? Pero creo que tener hijos y uno poder enseñarle y que tenga, como decís vos, mi viejo cuando era chico me llevaba a tal lugar y la pasábamos bárbaro, eso te cambia la vida. Y como decís vos, uno está preparado para eso y como decís, te endereza el barco o te naufragás como el mejor. Sí, tal cual. A ver, ya me hablaste un poco de dónde venís, me hablaste de todas las carreras que fuiste haciendo, que encima yo me imagino que uno de todas las carreras va rascando algo, ¿viste? Va rascando información, anécdotas, material, algún texto que se te queda que decís, loco, qué bueno que estuvo esto, me encantó lo que dijo este docente, aquel docente es un boludo. O sea, siempre uno va rascando cosas, anécdotas. Y te quería preguntar, quiero que me cuentes un poco de los autores y obras que influyen en tu vida. O sea, viste, bueno, lo que estaba diciendo recién, sé que todos tenemos no solamente a docentes, textos, sino que tenemos personajes, decís, que esta trama me encantó. Tengo 38 años y todavía la recuerdo cuando tenía 12, la leí y me sigue gustando y la resignifico y, o sea, no sé si eso te pasa o no. Sí, a full. Yo, bueno, voy a nombrar a varios porque tengo varios que me han influido y me parece que sería medio injusto no nombrarlos. Yo, en primer lugar, lo voy a poner a García Márquez porque, si bien yo no escribo nada que ver al estilo de García Márquez, creo que es un genio de la descripción. Vos lees a García Márquez y te metes automáticamente donde él escriba, o lees, ves lo que el tipo te indica. Es increíble. Y me acuerdo que lo primero que leí de él fue Relato de un náufrago y yo sentía la sed y la desesperación del tipo ahí en medio de la nada. Y yo, a veces cuando escribo una escena dramática, digo, tengo que escribir, recordando Relato de un náufrago, la escena que el que me esté leyendo sienta ese drama, esa tristeza o esa desesperación. Después, bueno, Humberto Eco a mí me encanta. El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault. El tipo, un animal, tal cual vos decís, calculaba el espacio en que los personajes caminaban. Entonces decía, bueno, si caminan 200 metros a tal paso, el diálogo puede durar tanto. O sea, una locura, algo que yo no pensé en mi vida. O sea, el tipo diagramó toda la abadía, por ejemplo, del Templo de la Rosa. Entonces decían, bueno, si suben 2 pisos por escalera no pueden charlar tanto. Tienen que charlar esto, porque si no la escalera sería de 5. Una locura, ningún autor pensó eso, ninguno. El tipo era un... De hecho, el péndulo de Foucault se nota la obsesión que tiene, porque el péndulo de Foucault, cada frase es tenés que tenerte en cada oración para entenderla. Y me encantó porque ese policial medieval de Humberto Eco, para mí es también un maestro. Yo lo leí y me siento chiquito, lo leo y digo, la pucha. Leer a Dante, vos lees a la Divina Comedia también te sentís Claro, chico. bueno. O sea, decir, no puede ser, o sea, lo que el tipo escribió no puede ser, es imposible. Es como terrible. Yo lo digo, el otro día lo hablaba con un compañero mío de laburo que él es pintor. Y debatíamos sobre la Divina Comedia. Lo que hizo el tipo es grandioso, pero vos decís, ¿de dónde sacó toda esa visión?
O sea, No. ¿cómo hizo para Y además, ver todo eso? la época en que lo escribe, porque ni siquiera es que está hoy, que vos tenés más recursos, digamos. Yo de hecho iba a nombrarlo a Dante de Divina Comedia porque en uno de mis libros uno de mis personajes desciende al infierno y también lo diseñé por anillos gracias a él. Obviamente le asigné otros pecados y castigos en base a a mis creencias, pero eso es una influencia directa de la Divina Comedia, de cuando se pasea básicamente por, no sé, lo de Dante es increíble. Después otro autor que me voló la cabeza es Tolkien. Yo como autor de fantasía me encanta. No tiene una pluma ágil, es cierto, mucha gente se queja de que es lento y él tampoco busca entretener. Vos pensás que él en realidad nunca publicó nada. Después vinieron los hijos y los nietos y se enriquecieron con su padre abuelo. Pero él lo hacía por diversión, se hizo los mapas, los lenguajes. Él lo hizo porque admiraba mucho a su mejor amigo, que era Lewis, el escritor de la Crónica de Narnia. Y no solo, a mí lo que me gustó de Tolkien, que muy poca gente lo analiza, es él ponía todas sus inquietudes sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en la fantasía. Porque mucha gente dice fantasía de un elfo y un hobbit que van y quieren quemar un anillo. No, el tipo te está hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la industrialización, de los bombardeos, todo eso, con metáforas fantásticas. Detenete en cada frase. Eso es lo que me gustó, que el tipo dejó mensajes ocultos a rolete en su fantasía. Entonces eso me parece grosísimo. Humberto Eco también lo hacía. Eso de plasmar tu realidad. Y si la persona, el lector, está despierto y dice, pará, pero esto es paralelismo brutal. No sé, con la horda, por ejemplo, de Uruk-hai en las dos torres es la formación de las tropas nazis, ¿no? Frente a Hitler. Entonces es brutal lo de Tolkien. Lo de Tolkien es brutal. ¿No? O sea, el anillo. A ver, a mí personalmente me gusta mucho, viste que yo te hice la aclaración de la corrección política, porque bueno, la última novela que estoy terminando ahora, tiene mucho que ver con el mundo político. Y si vos ves el anillo representa el poder. Y cómo el poder se va comiendo a los personajes, ¿viste? Totalmente. Vos tenés hay una parte que Gandalf, creo que es en la parte 2, creo que es en la 1, en la comunidad del anillo. Él no quiere agarrar el anillo. Sí, cuando Frodo le dice, Tomás, llévalo vos, y le dice, no lo voy a tocar. Esto yo no me lo cargo, dice, hermano, agarrate vos este quilombo. Sí. Porque sabe que el anillo conlleva una fuerza y conlleva algo que como que carcome como que va carcomiendo al personaje. Sí. Y yo eso lo mezclo siempre con esto es brutal, pero lo voy a decir. Cada vez que se inicia un presidente y que termina su mandato, cómo arranca y cómo termina, ¿viste? O sea, como que va siendo absorbido, parece, comido. Sí, todos terminan, fíjate físicamente cómo empieza y cómo termina. Terminan destruidos. Ni hablar de su desempeño, sacamos por un lado el desempeño. Al margen del desempeño. Te consume, te consume. Es como que el poder te come, ¿viste? El tipo plasma el poder dentro del anillo y todo lo que va atravesando. Y también hay algo que también charlaba con mi compañero el otro día, que es esta idea de cómo está tan metido en la pluma de Tolkien Young, ¿no? Carl Gustav Young, aparece un montón de personajes arquetípicos. Young es brutal Young. O sea, creo que es un antes y un después y obviamente Tolkien está totalmente de acuerdo con Young. De hecho pertenecen a una rama intelectual llamada Hyperboreos y está todo esto de la sombra de Young, ¿no? Claro, el juego totalmente cuando empiezan a la montaña. Sí, inclusive Frodo cuando se pone el anillo, él entra a su sombra, digamos. Claro. Y fíjate que los que primero se corrompen, según Tolkien, son los humanos. Los primeros que se corrompen. De hecho, los Nazgûl son todos viejos reyes humanos. No son elfos ni son enanos. Son humanos que cazan y olfatean el poder. Cuando él sacaba el anillo, se ponían como locos. Entonces, mirá lo que Tolkien está diciendo de los seres humanos, básicamente. ¿No viste que incluso en el concilio los elfos y las demás razas miran al humano como de costado, como diciendo, pero estos es una crítica así a la humanidad en general bastante, y por eso cuando la gente se queda, no, es fantástico, a mí no, pará, buscá y excavá en Tolkien porque no es una fantasía ¿cómo te puedo decir? Liviana y alegre per se.
el tipo tiene un montón de mensajes. Inclusive Crónicas de Narnia de Lewis tiene un montón de mensajes y la gente piensa que es un león y el armario y nada más. Y está buenísimo. Ah, mira. No lo leí. Tengo una deuda pendiente ahí. Es muy interesante. Es muy interesante. Obviamente es más parecido al Hobbit, es más para chicos. No tiene la profundidad del Señor de los Anillos. Como Tolkien escribe el Hobbit para sus hijos, tipo cuento para chicos. Lo de Lewis también, pero Lewis también tiene un montón de mensajes. No voy a comparar igual con Tolkien. Son distintas cosas. No es porque uno sea mejor que el otro. Claro, Tolkien en su formación era filólogo, era especialista en lenguas, si mal no recuerdo, Claro. en lenguas escandinavas antiguas. Claro. Porque incluso los nombres de los enanos son nombres de Dios, creo que son nombres de héroes que tienen la... Sí, fíjate, los apellidos incluso, son todos nórdicos. Claro, que aparecen en ciertas lenguas nórdicas, escandinavas, no sé bien, y de ahí toma elementos. Incluso parte de las historias también está conectado con la mitología Sí. nórdica. Los trolls, el kraken, la mayoría de los bichos son de mitología nórdica. Los elfos son de mitología nórdica y celta. Sí, usa mucho lo que es indoeuropeo, Tolkien. Claro. O sea, antes de que los romanos llegaran, todo lo que eran esas tribus perdidas en el centro y norte de Europa. Claro, tal cual. Y después, bueno, otro autor que a mí me marcó y sigue vivo, que es brutal, Murakami me parece bestial. Murakami, digo, ese García Márquez japonés, porque lo que te mete adentro de las historias es increíble. Después, bueno, argentino, porque no estaba nombrando ningún argentino, a mí Roberto Art me parece un crack absoluto. Parece una pena que haya muerto tan joven, porque Art era una bestia la pluma. Liliana Bodoc, genia de la fantasía argentina, también, y seguramente me estoy olvidando autores ahí. Ahora estoy leyendo un autor suizo policial que me recomendaron. Yo dije autor suizo policial y me parece brutal. No me acuerdo el nombre, así que me quedo debiéndotelo. Pero 700 páginas el libro y lo leí en 4 días porque básicamente, viste cuando es adictivo y no te das cuenta. Sí. Y se hizo medianoche y vos ves y te leíste 100 páginas. Me pasó con una novela negra norteamericana que se llama El demonio vestido de azul, que es una novela vieja ya, que es muy dinámica, es muy rápida y tiene eso. No es lindísimo eso, cuando pasa eso. Sí. También, y ya igual te voy a hacer la pregunta, pero quiero seguir el orden para no perderme. A ver. Genial, ya me dijiste un montón de autores que de una manera u otra están ahí, tan latentes en tus libros. Sí, a full. Igual me adelantaste un poco, pero ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser escritor? ¿Cuál fue el momento? Viste que siempre en la vida hay un momento, es decir, es en esta, así. Pasa en este momento, no pasa ni antes ni después, pasa cuando tiene que pasar. Yo de adolescente porque hago artes marciales de adolescente. Ajá. Había hecho un personaje tipo cómic, había escrito 2 páginas sobre un samurái que peleaba. Y quedó. Y en el 2014, que pude ir a Japón, rendir exámenes y empezar a dar clases acá en Argentina, este personaje me empezó a dar vueltas en la cabeza y se me ocurrió una historia y de pronto tenía escenas completas. Viste que cuando vos tenés escenas completas que necesitan salir, porque es como una canilla que no se abre y el agua se empieza a acumular y en algún momento va a salir el chorro por algún lado, o una olla a presión. Sí. Yo sentía que tenía que exteriorizarlo y de pronto, pero viste, estaba hablando con gente y se me cruzaban las escenas, las peleas, los diálogos, todo. Decía, ¿qué me pasa, no? Porque no me dejaba dormir. Entonces dije, bueno, voy a hacer un taller literario a ver qué onda, a ver si me gusta. Y en 8 meses tuve el primer libro. O sea, fue ese punto. Básicamente las ideas necesitaba sacarlas. Era una cuestión de... Se empezaron a acumular y ya... Y ahí dije, bueno, sí, definitivamente este es lo mío. Porque publiqué el primero, que le fue muy bien por suerte. Y además, más allá de bien o mal, porque eso yo escribo para mí. Primero escribo para mí. No escribo para que guste al resto. O sea, que guste al resto es un añadido, digamos. Pero escribo para mí, soy yo. Me pasó que no solo extrañaba los personajes, o extrañaba ciertas historias, sino que empezaron a surgir nuevas y me encantó el ejercicio de relajación de la escritura, con lo cual llegó un momento que era un hábito como el que sale a correr y le gusta, y el que va al gimnasio le gusta.
Entonces llegó un momento en que me era necesario escribir. Entonces terminaba un libro y empezaba por ahí a escribir cualquier cosa, básicamente para divertirme, y seguía con los talleres. Tengo un taller individual, grupal, y se volvió un modo de vida, digamos, mío. O sea, a partir de la experiencia, ¿qué arte marcial practicas vos? Yo practico esgrima japonesa, ahí atrás están mis sables. Pero también hago Muay Thai y Sambo y sistema ruso. Sí. Mira vos, es bravísimo, es pura patada el Muay Thai. Nos damos duros. Ahora, pero igual es más duro lo que te decía. También hago Sambo y sistema ruso. Sí. Los rusos son más duros todavía. No me escuché hablar de Sambos. Tengo un amigo que hace Budo Taijutsu, que es un arte marcial japonesa. Sí. Bueno. Budo Taijutsu es el arte ninja, según dicen. Yo nunca practiqué así, no sabría decirte bien. Sí, pero también tiene algo que ver con las disciplinas marciales, como que te ponen en línea, no te ponen cierto foco. O sea, te obligan de alguna manera a tener cierto orden. Orden Yo agradezco. en buen sentido, ¿no? O sea, uno escucha la palabra orden y se aterra. Si hay gente que se aterra, o disciplina y se aterra, totalmente. La palabra disciplina y orden es como se vuelve aterradora para la mayoría de los mortales, pero es una palabra tan necesaria a full para el logro de algo, ¿no? Yo siempre hago un paralelismo entre las artes marciales y la escritura, y de hecho agradezco las artes marciales porque creo que me ayudaron en la escritura. A mí me generaron una rutina, como decís vos, un orden, una disciplina. Yo sé que tanto tiempo por día le tengo que dedicar a la escritura y a la lectura, a la investigación, y eso me lo dieron las artes marciales. Yo descubrí las artes marciales de adolescente, y antes de empezar artes marciales era el adolescente normal, vago, y que tiraba, ¿viste? El Felipe de Mafalda, ¿viste? Que dejaba todo para un día antes. Sí. Mi vieja me decía el domingo, che, ¿hiciste la tarea? Y era domingo a las 7 de la noche, ¿viste? No la había hecho. Y las artes marciales me causaron muchísimo. Mi vida, o sea, entonces, y creo que eso obviamente se ve en la escritura, pero no solo en la historia, porque muchos escritores colegas me han preguntado, che, ¿cómo describís también una pelea? Bueno, porque he estado en competencias y quizás tengo la experiencia de pelea. Pero más allá de eso, lo demás me ayudaron es en esto, lo que decís vos, en el orden, la disciplina, en generar una rutina, no darme por vencido. Las artes marciales es, si te caes, levantate. No estar comparándose con otros, por las artes marciales, a diferencia de las artes de los deportes de combates modernos, como podría ser el box o el MMA, el arte marcial es para trabajar el interior de uno, la escritura es lo mismo. Yo no me comparo con otros autores, no sé, por ahí vos me decís, mirá, fulanito escribió 15 libros y es famoso. Bueno, fulanito escribe lo que escribe fulanito, vos escribís lo que escribo y yo lo que escribo yo no puedo estar, no, viste, por eso te hablaba de los egos, ¿no? Yo no me puedo comparar con otra persona, porque yo escribo lo que a mí se me ocurre y a mí me gusta, y lo que a mí se me ocurre y a mí me gusta es distinto de lo que escribe otro y le gusta a otro, y está todo bien, pero no se pueden comparar. Entonces, volviendo al tema de las artes marciales, creo que sí, fueron un pilar muy importante para mí. Claro, y cómo una disciplina, ¿no? Como un orden en relación a un tipo de disciplina, en este caso las artes marciales, te va llevando a otras. Es como que la disciplina se va ampliando a otros aspectos de la vida de uno, la vida personal de uno, ¿no? A full. Como decir, bueno, ok, en esto tenés mucha constancia, y lentamente esa constancia se empieza a trasladar a otros campos. En este caso la escritura, puede ser la escritura, puede ser la escultura, puede ser lo que sea. Por eso es tan importante el proceso, ¿no? O sea, todo el mundo, la sociedad contemporánea actual lo único que hace es mirar el resultado, así, acá, sí. El guaso, Iván, 9 libros, 10, 20, 70, no importa. Sí, cuántos seguidores tenés, cuántos likes, básicamente, sí. La cultura del like, ni hablar. Se está mirando eso constantemente y no se está mirando lo que es realmente importante, que es todo el pequeño camino, muy lento, que sí. Es un progreso invisible que no se ve. Y estamos y también viene esta cosa, ¿no? Estamos en una sociedad que está tan preocupada por lo inmediato, que se pierde eso. Sí, es horrible. Y a eso le agregamos a toda una generación que está dominada de alguna forma por la instantaneidad.
¿Viste? El quiero Sí. ya no. Sí, No, sí. las cosas llevan tiempo. Un bambú tarda 7 años en crecer. 7 años. Sí, bueno, vos tenés hijos, vos sabés lo que un chico tarda en crecer, en aprender a hablar, en formarse, en poder expresar sus sentimientos de acuerdo a lo que siente. Yo creo que el ser humano, obviamente, en el mundo pasa esto, no solo en Argentina, se ha instaurado esto mundialmente, como si vos, el tema de la instantaneidad, ¿no? Yo quiero algo, lo pido por internet, que me llegue mañana. Y si no me llega mañana, me enojo, porque me decías que llegaba hoy y no llegó hoy. Yo cuando era pibe tenía que ir con mi vieja a cualquier negocio, probarme, y si no había, me mandaban a otro negocio y tenía que caminar y probarme una zapatilla. No existía eso, dame hoy. No pido también la comida a casa, no salgo a un restaurante porque puedo pedir y me tocan el timbre. Tienes 70.000 likes y entonces debe ser famosísimo. Ese es muy bueno. Debe ser, claro, le voy a hacer caso, ¿no? Porque si tiene 1 millón de seguidores, ¿qué me va a decir algo mal? Entonces yo creo que estamos en la cultura, como si vos, de lo inmediato, de lo frívolo. Lamentablemente de lo poco espiritual, y con lo poco espiritual me salgo de la religión. Yo soy religioso, pero me refiero a la espiritualidad, a hacer las cosas, de creer en algo mayor. Y en algo mayor no necesita ser, para los que no creen, Dios puede ser en tu familia, en la escuela cuando vos das clases, no uno, porque hay un egocentrismo, ¿no? De quiero todo ya. Y vos, siendo por ejemplo docente, sabés que está la familia, sabés que están los chicos del aula, o sea que hay una comunidad. Sí. Se ha perdido el sentido de comunidad, se ganó esa cosa de la inmediatez, del like, y como que se ha hecho, no sé, me parece triste, porque las grandes cosas siempre se construyen a partir de pequeñas. A ver, es como, no sé, un ingeniero que hace un edificio. Vos podés admirar el rascacielos que hizo, pero el tipo primero puso una viga, primero puso una columna, y gracias a las columnas que fue poniendo, de pronto pudo armar el rascacielos, no montó el rascacielos. Lo mismo lo que vos decías del libro, ¿no? Por más de que uno escriba una novela larga o corta, o un cuento, o una antología de cuentos o poemas, no importa el tamaño, uno lo pensó, uno lo leyó, lo escribió, dijo, bueno, expresé lo que yo realmente quería decir, o lo escribí y no me cierra porque no era la idea que tenía acá. Esto es un proceso, no es que, mira, tengo un libro, salió como muchos por chat GTP, entonces vos decís, man. Claro, el otro día, yo no voy a dar nombres, me comentaron de un tipo que decía, escribí 100 novelas. Pero además, pibe, yo tengo 42 años, él tenía como mucho ya a los 30. Y estaban todas hechas por inteligencia artificial, entonces yo dije, 100 novelas. Pero escuchame, ni Borges tiene 100 novelas. O sea, entonces, qué sé yo, no sé, en todo esto además se pierde la esencia de cada uno. Yo trato de ser yo. Creo que cada uno tiene que ser lo que es uno. Y en esa cosa del like, o de ser famoso ya, uno vende su esencia para caer bien, como si vos, lo políticamente correcto. Yo voy a decir lo que yo opine. Si cae bien, cae bien. Si no cae bien, no cae bien. Pero para que la gente me compre, o para caer bien, no voy a poner cosas que yo no opino. ¿Me entendés? No, sí, no voy a faltar el respeto, pero yo puedo opinar de los temas sin faltar el respeto. Pero no voy a decir algo que no pienso, o no voy a subir algo porque está de moda, básicamente para que la gente venga hacia mis libros. Porque estaría vendiendo algo que no soy yo. Entonces no estoy de acuerdo. También ocurre algo que yo leía de un autor, un argentino, ¿cómo se llama? Un chabón que habla de la comunicación, que tiene que ver con la fragmentación del tiempo. Antes teníamos un tiempo que es lineal, hemos pasado a un tiempo que es policrónico, dice el tipo. Hay distintos tiempos dentro del mismo tiempo. Y eso son las redes sociales. Las redes sociales te venden una policronía temporal que no tiene que ver con la linealidad temporal que tiene uno como sujeto, en donde estás en 17 redes a la vez, participás en todos lados, y hasta cierto punto eso genera un cúmulo de ansiedad. Estás todo el día viendo Instagram, no sé, totalmente. Por poner un ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo. Estamos en una cultura que está dopaminizada, por decirlo de alguna manera, al extremo, ¿no? Al paroxismo. Me gusta la palabra paroxismo. Sí.
Sí, sí. No, el nivel de dopamina es brutal. Yo recuerdo ahora no sé si es psicólogo o psiquiatra norteamericano que decía que las redes sociales deberían llamarse redes antisociales, a lo cual estoy completamente de acuerdo. Me pasa que de pronto voy a un bar con amigos y vos ves que están todos así. ¿Viste? Están con... Tiqui, 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 tiqui. Y yo dejo, che, muchacho, dejame el teléfono, estamos tomando un café. O me No, voy. esperá que te mando un meme, pero estoy acá, boludo, contame el chiste. No, ¿qué es este? Soltá el teléfono. Y vos ves que la gente se va a dormir y está pasando, y eso y es información servida, ¿no? La gente de hecho ha dejado mucho de leer, porque cuando vos lees, tu cerebro tiene que procesar la información y recrear lo que está escrito. Sí. Si yo te digo, no sé, una mujer morocha sensual entró al bar, tu cerebro va a armar una mujer sensual morocha que entra a un bar, que tu mente va a imaginar nada más. En cambio, en los reels, en YouTube, todo eso lo tienes servido. Tomá, acá lo tenés, no tenés que laburar ni nada, y es ya. Y ese exceso de dopamina que decís vos es así. Y también da esa falsa sensación de lo que hablamos antes de fama o de estar cerca del ídolo, ¿no? Claro. La gente que, por ejemplo, le manda un mensaje, por ejemplo, yo lo pongo a Messi de ejemplo, le mando un mensaje a Messi, y Messi no creo que habrá nunca su Instagram, debe tener un equipo de community manager, porque si Messi abre su Instagram se vuelve loco, debe tener no sé cuántos mensajes por día. Y por ahí los community manager le dan me gusta al mensaje de la persona y la persona dice, Messi me dio me gusta a mi mensaje, como si pudieran tocar al ídolo. Y fue un par de community manager, es por Instagram, salí, conocé gente, andé a un parque, ¿no? Sí. O ves que van a comer y le sacan foto al plato y lo suben. Yo el único lugar que voy y le saco fotos es a un lugar que me gusta mucho donde yo escribo, pero para hacerle propaganda de ellos, y ellos ahí tienen mis libros para que la gente que va a tomar un café lo puedan leer gratis. Pero si no, eso de falta que cuando vaya al baño me falta sacarme una foto. Y es lo que decís vos de los tiempos. Sí. Es lo que decís vos de los tiempos. Han cambiado, antes era lineal. Esto hace que con las redes la gente, no sé, yo, a ver, tampoco propongo volver a la Edad Media, ¿no? No. Pero se ha lanzado este tipo de tecnología, ni hablar ahora con la IA, y no se ha educado para eso. O sea, por ahí hay algunos países, como los países nórdicos, que hacen que los chicos lean un montón, pero no se ha educado para que usen esto con responsabilidad, o las redes. Entonces yo diría, es como mono con navaja, porque no digo de vuelta que no lo usen, pero saber las consecuencias, el tiempo, la diferencia que hay con un libro, que las cosas no son reales, porque de pronto minas con filtro, tipos se venden incluso cosas estéticas que no son. Y cae la frustración sobre esa totalmente, base, como totalmente. Inmensa frustración, que tenés que el 90% de la sociedad está frustrada porque no logra lo que ve en las redes, pero lo que ve en las redes no es real, Sí. no es real. Tal vez en algunos casos lo sea, ¿no? Tal vez Totalmente. son específicos que son reales, pero no los En algunos casos sí, debe haber, por no hablar mal de todos los influencers, como le dicen, debe haber algunos copados, porque si no estaría generalizando. Pero yo supongo que a vos te debe haber llegado 1000 veces propaganda de eso. Ponete en este programa de 30 días y aprendé, no sé, a escribir en 30 días. Aprendé, no sé, Steven Seagal peleando en 30 días. O no sé, ponete en forma como Hugh Jackman en Wolverine en 30 días. Y vos decís, yo entrenaba, ahora tengo una lesión. 7 veces por semana llegué a entrenar. Entrenaba 5 veces por los días de la semana y había 2 días que entrenaba doble. El laburo, después la nutrición, todo, no es 30 días, hermano, es un laburo de por vida y tenés que meterle. Entonces, es obvio que la gente va a caer la frustración, porque la gente compra eso, le mandan un kit de instrucciones y arreglate, y claro que va a caer la frustración, pero de vuelta no se educa, es complicado, es complicado. Y sobre todo para ese tipo de logros, tiene en realidad lo que nunca se discute. Tiene un cambio de mentalidad. O sea, que, por ejemplo, ¿no? Estamos yendo al tema, pero una dieta, ¿qué significa una dieta? Una dieta significa un tipo de orden, un tipo de esfuerzo. Además depende de cada persona, de cada físico. Además, no podés vender una dieta general tampoco. No, por supuesto, de ella, pero estoy poniendo una dieta, un ejemplo. Digo, una dieta te implica un cambio de mentalidad, realmente.
el fondo. Es decir, Sí. bueno, tenés que cambiar el chip de cómo pensás en relación a tu cuerpo. Totalmente. O sea, eso en realidad es lo que es una dieta, ¿no? O sea, cuántos kilos bajás, 4, 5, 6, 10. De hablar. Eso es anecdótico. Lo que tiene que haber es un cambio de chip. Sí, Decir, che, esto me hace Sí. mal. totalmente, O sea, porque ahí generalmente está la cosa, ¿no? sí. No, bueno, tengo que bajar 15 kilos porque tengo que llegar a los 75, 76. Yo Sí, entreno. o porque quiero estar bien para la playa. Claro, Pero quiero hermano, tenés que más estar bien vos, bien de salud, porque te querés ver bien vos, nada O más. sea, justamente, vos tenés que estar bien porque tenés hijos. Sí. Tu hijo te tiene que ver bien, no te tiene que ver hecho mierda. Te tiene que ver Totalmente. espectacular. Por eso tenés que estar bien. Tenés que estar bien para tu mujer o tu marido, lo que sea, que no esté escuchando. ¿No? Por eso tenés que estar bien, no tenés que estar bien por una Sí. cuestión estética. Tenés que estar bien fuerte. Tenés que tener músculo, masa muscular, pero por esas cuestiones, porque tenés que tener fuerza. O sea, para disfrutar tus hijos, tu familia, lo que sea. Sí, yo Eso siempre implica un enorme cambio de mentalidad. pongo el ejemplo de mi viejo. Mi viejo siempre fue el típico, viste, que vos le servís algo y le echas sal, no importa si no lo probó o no. Nunca se deporte en la vida y hoy está grande y tiene dolencias a mi piel. Entonces, yo de pronto veía a mi maestro en Japón que me daba clases con 90 años y entrenaba 12 horas conmigo. Nuestras clases allá duraban 12 horas y él con 90 años entrenaba 12 horas. Entonces vos ves la diferencia. El tipo se alimentó bien y entrenó toda su vida. La diferencia ¿no? de lo que es vivir. Y yendo a la escritura, ya que para no irnos tanto de tema, yo doy clases de literatura, de novela. Me ha pasado de gente que me consulta por el curso y me dice, ¿y en cuánto tiempo puedo escribir una novela con tu curso? Y yo lo primero que le contesto es, mirá, eso yo no te lo puedo decir, si yo te lo digo soy un chanta. Vos primero que tenemos que desarrollar una rutina. Después tenemos que ver qué te falta de tu novela, qué te motiva. Y vos vas a ser con tu escritura y con tu rutina el que le dé un tiempo aprox a la novela. Yo no te puedo decir 2 meses, 3 meses, 1 mes, 1 año. Pero, no sé, el tipo que te dice 2 meses te hago escribir una novela es un chanta. Y hay muchos. O podés invertir en cripto, cualquiera de las dos opciones. Totalmente. Qué genialidad. Bueno, esto un poco ya lo respondimos, ¿no? En qué momento te diste cuenta que eras el escritor, que lo contaste con esa experiencia del cómic. En qué momento, bueno, también. Y esta pregunta, bueno, un poco la fuiste respondiendo. Para ser un buen escritor, ¿hay que ser un buen lector? Totalmente. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con la frase de Borges que dice, le preguntaron, ¿usted se considera un buen escritor? Y él dice, prefiero decir que soy un excelente lector. Y para mí un buen escritor tiene que ser aún un mejor lector. Yo conozco mucha gente que escribe y le dedica mucho tiempo a la escritura y a las redes. Porque claro, como un autor independiente yo entiendo que no tenés cómo publicarte y tenés que estar en las redes, ¿no? Pero se olvida de la lectura. Y eso para mí es un error garrafal, porque la escritura nos va nutriendo todo el tiempo de recursos, uno va descubriendo cosas nuevas. Para mí, sí, o sea, uno tiene que ser siempre mejor lector de lo que es como escritor. Obviamente que a mí me pasa que hay tiempos donde yo no leo libros. No significa que no esté leyendo, estoy leyendo informes históricos para mis libros, estoy leyendo sobre culturas de países porque va a pasar en tal país que yo no visité, entonces tengo que ver cómo es la cultura. Pero la lectura tiene que ser diaria. Para mí eso es más importante que la escritura. Para mí, de vuelta, que a mí me funciona y por ahí a otro no le funciona. Pero para mí, un escritor, sí, a full. Van de la mano, pero full. Excelente, buenísimo. Y ahora vamos al método, que es lo que a mí me interesa en realidad, ¿viste? Yo me pregunto cómo hacen, siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo hace la gente que escribe? ¿Cómo hace la gente que escribe un libro? ¿Qué hacen? Y acá vienen por los ejemplos, ¿no? Te levantás a la mañana, te tomas un feca, arrancás a escribir, primero lees, preparás borradores, realizás anotaciones, o sea, ¿cómo organizás eso vos, en tu caso específico? Bueno, eso ha mutado a través del tiempo. Ah, mirá. Y obviamente ahora que tengo una peque de 6 meses, mutó mucho más. Pero yo antes era hiper metódico, ya al punto del toque obsesivo. Primero tengo que tener toda la historia en la cabeza y en una línea de tiempo con fichas de los personajes, con imágenes que bocetaba yo de los personajes, todo
para sentarme a escribir la historia. Si había un huequito, no podía sentarme a escribir la historia. Entonces, re obsesivo. Y de pronto me decidí, con esperanza, a una novela que escribí hace 2 años. Es una novela de ciencia ficción y romance, algo que yo no había hecho nunca, porque yo venía de la fantasía constante. Decidí relajarme más. Entonces, y de hecho, este personaje Esperanza era un secundario y me encantó y empecé a divagar con ella. Y terminé siendo el personaje principal y el libro lleva su nombre, de hecho. Entonces me dejé llevar de la mano del personaje. Dejé que... Porque los personajes toman vida, no son del autor 100%. Uno al principio lo diseña todo y cuando empiezan a escribir ellos van tomando actitud e incluso a veces te dicen, che, esto no va, mirá que yo me voy para acá a este lado. Yo no contesto esto, yo contesto lo otro. Son como hijos, podría decirlo. Sí. Tienen voluntad. Y entonces me permití improvisar mucho más. Pero sí no puede faltar, yo antes de esta lesión y obviamente antes que nazca la peque, yo me levantaba a la mañana, el café es mandatorio para escribir y es heavy metal a full. Ahora tengo listas para cada escena, con lo cual podés encontrar una escena romántica con algún pop, con algo más light. Pero antes era heavy metal cuadradísimo. Y entrenaba bien temprano. Cuestión de que llegaba, me duchaba y ya estaba, digamos, relajado para escribir. Ese era mi método antes de que nazca la peque y antes de la lesión y cuando era más metódico. Después me permití, cuando no tenía tiempo a la mañana, poder escribir a la tarde, obviamente con café, con música, pero digamos que me pude separar de mis propios límites. ¿Cuántas horas escribís por día? Yo importantísimo, no menor. escribo por día 5 horas mínimo. Y he escrito, qué bestia. 12, 14 horas, pero es muy gracioso porque tenía. Este es un sucuchín que me armé, porque como nació la beba tuvimos que armar una habitación para los 2 PD que se separaba todo. Y ahora el más grande está donde yo escribía, que es una habitación grande. Y un día mi mujer me toca la puerta, yo estaba con las músicas tecleando. Me dice, amor, ¿no vas a comer nada hoy? No. ¿Cómo no voy a comer nada hoy? Como diciendo, ¿qué hora es? Para mí me había pasado media hora. Dice, son las 6 de la tarde. No me había dado ni cuenta, había arrancado a las 8. Entonces, yo trato de dedicarle toda la mañana y un poco la tarde. Pero por la peque, como te digo ahora, voy a grabar, entonces por ahí tengo que cortar y arranco a la tarde. Trato de que sea la mañana, porque la mañana es mi mejor momento. Como hay gente que es bien nocturna, yo soy bien diurno. Soy de los que se levanta con los viejos a baldear la vereda y hago fila en el súper antes de que abra, ¿viste? Ante los viejitos, y estoy yo. Bueno, pero sí, para mí 5 horas mínimo. Mira, es un buen número, ¿viste? Yo siempre pienso en... haciendo un paralelismo, ¿no? Pienso en cuando uno va... por ejemplo, uno ve ballet. A veces con mi mujer, ¿viste? Estamos acá, estamos muy a full con el gordo y acá tanto metemos un documental de ballet ruso y uno ve la técnica, ¿no? Ves movimientos perfectos y decís, bueno, esta persona ¿cuántas horas por día está entrenando? 6, 7, 8 horas por día y lo debe hacer todos los días. Y un poco con la escritura termina pasando eso. Yo estoy laburando bastante, ¿viste? Pero también siempre tratando de dedicarle por lo menos 1 hora por día. Y también es como que sentís que te quedas corto, pero qué bueno que está esto que comentás de estar totalmente entregado, ¿no? Entregado y disfrutándolo. A full. No por obligación. No. Porque también para mí esto, una vez leí una entrevista a Gerard Depardieu que también me gustó mucho, que el tipo dice, creo que un periodista francés dice, che, escuchame una cosa, vos, ¿cuándo empezaste a trabajar en esto de la actuación? Y digo, no, esto no es un trabajo, dice tipo, esto es un hobby, yo lo disfruto, esto no lo hago y encima me pagan, no estoy pensando en que es un laburo, ¿viste? O sea, como que se cambia el sentido de las cosas porque el tipo dice, yo disfruto la actuación. Sea full. Y creo que todas las personas deberíamos hacer eso, ¿no? Tratar de disfrutar al máximo algo. Después el rédito económico, el rédito emocional,
es una consecuencia natural de lo que uno hace. Totalmente de acuerdo. Yo siempre a mis alumnos les digo, si no lo disfrutan, no escriban. O sea, tienen que disfrutarlo. Y yo cuando escribo me siento como un nene en juguetería, ¿viste? Cuando los nenes se ponen a correr la juguetería y no saben qué juguete agarrar. Cuando yo estoy en mis historias, igual. Yo estoy corriendo con mis personajes y no sé para dónde ir. Entonces, para mí es un juego, totalmente. Y como dice Gerard Depardieu, estoy totalmente de acuerdo. Y para colmo me pagan. Yo he escuchado eso, no me acuerdo de qué músico. Yo hago música y para colmo me pagan, ¿no? Soy el tipo más privilegiado del mundo. No me acuerdo qué músico argentino dijo eso. No sé si era Charlie o cuál. Y es cierto. Encima que te gusta hacer música, te pagan. O sea, por eso cuando... a mí me pasa cuando veo no solo artistas, tipo famosos como jugadores de fútbol, que hacen lo que les gusta, le pagan. Y si hacen los asquerosos o de pronto putean o no ponen a full de ellos, vos decís, qué persona malagradecida, pero con la vida, ¿no? Porque estás básicamente haciendo lo que te gusta, te están pagando fortuna y vos para colmo estás renegando. Tenés que... Yo creo que... O sea... No sé, yo siempre pongo ejemplo a Rowling, ¿no? Si bien yo no soy fan de Harry Potter, no porque no me guste, sino porque no es mi onda. La respeto muchísimo. Ella la peleó y salió adelante con su obra y ella lo dice. Le debo todo a Harry, como diciendo... El personaje bueno. Háblame de esto de cómo los personajes empiezan a caminar solos, ¿no? Está full. O sea, ¿cómo puede ser que de golpe decís ese hombre, esa mujer o ese niño, quien sea, empieza a tener su propia vida y empieza, incluso podés decir, bueno, si vamos, puede ser que vayamos por acá, pero también podemos ir por acá. ¿Cómo es eso? Y también te quiero preguntar, ¿has matado personajes? ¿Los has dejado vivir? ¿Cómo estás con eso en tus libros? ¿Los matás? Yo asesino muchos personajes. Digamos que podría ser un Jack el Destripador de mis propios personajes. No a todos, pero a la mayoría los he pasado por la navaja, por así decirlo. No me tiembla el pulso. Varios lectores me han escrito: ¿cómo mataste a mi personaje favorito de esa manera? Era la idea. Lo cual es perfecto. Muchos me han puteado en el buen sentido. La verdad que nunca tuve experiencia con gente irrespetuosa. Me putearon bien. Pero es la idea, justamente. Yo creo que lo bueno no es para siempre. Es como... está en lo esporádico, justamente. Somos el que es el club anti-Disney. Perdón claro, Disney, pero esto es anti-Disney. No, y ni siquiera yo no le pido perdón a Disney, pero bueno, no importa. Yendo al inicio de la pregunta que me decías, ¿cómo es que van tomando forma? A ver, uno los imagina, tiene esa imagen de cómo son ellos, uno empieza la historia, se empieza a describir, y ya cuando empiezan a hacer una acción vos decís, bueno, este tipo o esta tipa, con el humor que tienen y el semblante físico que tienen, no van a agarrar y se van a servir un té. No sé, a ver, te doy un ejemplo. Yo hice un libro donde el personaje es un ex veterano de guerra en Europa del Este que se viene a Ushuaia como bien lejos, no quiere saber nada con su pasado. Y el tipo no se va a hacer un tecito de manzanilla. El tipo se va a hacer un café con un whisky, entonces... o con un vodka, si lo llevamos a Europa del Este, ¿no? Depende si Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia. Claro. Pero entonces cuando uno va escribiendo dice, uno mismo se dice, che, pará, este tipo no haría eso ni a palos. O una mina que tiene cierto carácter, no, pará, esta no te deja pasar esto. Entonces son los personajes los que te dicen, che, acá no voy yo, acá no me meto, esta no es la mía. Y honesta me teme, porque yo acá voy a sopapear a alguno. Entonces, creo que son ellos los que te sorprenden. Y cuando ellos te sorprenden es maravilloso, porque ahí le das esos giros a la historia que vos no tenías ni pensado. Son ellos los que los plantean. Sí, a mí me pasa, puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que la escritura es como cuando estás adentro de un cuarto totalmente oscuro, ¿no? A mí me funciona por descubrimiento, ¿no? Me gustaría tener ese método de tener todo en la cabeza, pero no me salen otras cosas, voy chocándome con otras cosas. Es como que progresivamente empezás a reconocer las cosas que hay dentro de ese cuarto, ¿no?
el cuarto completo. Y ahí Sí, todos los elementos, ¿no ves? Cuando ves la escena completa, así que está la mesa, está acá. Ahí cuando más o menos terminaste el libro, más o menos. Pero mientras tanto estuviste a oscuras y te fuiste chocando con las cosas que había ahí, ¿viste? Bueno, sabes que hay una mesa, la silla, creo que allá hay un mueble. Sí. A mí no me pasa eso porque, bueno, tengo otro método, pero sí me pasa con que me choco con objetos invisibles, si vamos a poner la metáfora en la habitación. Sí. Porque no pensé que iban a estar ahí, ¿me entendés? Sí. O me doy el dedo chico contra la pata del sillón famosa cuando uno jamina y Claro. se da el dedo. No sé, de vuelta, me ha pasado que te escribo, no sé, un personaje y que tiene un pasado oscuro y de pronto me doy cuenta que pasaron muchas páginas y el tipo viene teniendo una vida tranquila. Entonces el personaje mismo me dice, che, recordar a la gente que yo no soy buen tipo. O sea, entonces tiene que haber algo que vos decís, epa. El lector de pronto dice, este se está poniendo medio turbo y de pronto va a comprar el pan. El chabón. A mí a esas cosas que vos estás señalando me gusta, por eso me gusta mucho la trilogía del Padrino, ¿no? Porque uno ve el relato que hace Mario Puzo, que es el que escribe los guiones y demás. Y vos, si uno lo analiza objetivamente al Padrino, parece una historia romántica, ¿no? Michael Corleone no es un héroe, pero tampoco un mal tipo, pero vos lo pensás obviamente un mal tipo. O sea, tanto con el padre como con Michael, con los dos, ¿no? O sea, se hace totalmente poder, mata gente, hacen esto, hacen lo otro. Pero la forma en que está encarada la historia te da la sensación de que no, que es un padre de familia, que protege a los suyos, que se la juega, que es un tipo honorable. Sí, de palabra, el tipo lo que dice lo hace, te puede gustar o no. Pero el tipo si dice que va a hacer algo, punto. Sí. A mí por eso me gustan dos términos. Que es, uno es el camino del héroe. Los personajes nunca pueden ser planos, por eso estamos cansados de Disney, ya que los mencionaste. No, incluso yo pongo superhéroes que a mí me gustó de la infancia, ¿viste? La gente que con Superman es un superhéroe hiperplano. Sí. ¿Por qué gustó tanto? No sé si ubicás a Marvel o no, porque hay gente que no le gusta, pero ¿por qué gustó tanto Wolverine? ¿Por qué gustó tanto The Punisher, el Castigador? ¿O por qué gustó tanto en DC Batman? Porque los tipos son tipos tramados y no son héroes, son antihéroes. Sí. Los tipos pelean más con sus traumas que con el villano. Decime que leíste El Cazador. Ese Cazador, por favor, que sí. leíste a Cazador. Es un antihéroe completo. A veces mete la pata más que el propio villano con el que pelea. O Lobo. Lobo también. Lobo. Entonces, vos decís, ¿hasta qué punto el tipo está la línea y le está cruzando constantemente, ¿viste? Y ese es el personaje que gusta, pero porque es un personaje realista y creíble. Eso del Superman, del buena, que es bueno siempre y siempre. Llega un momento en que no se sostiene. Por eso yo últimamente me cuesta ver series o leo libros contemporáneos. Y vos vas por la página 10 y no pasa nada y vos sabés que fulanito va a hacer tal cosa y vos decís, no hay camino en el héroe. O sea, es como, yo siempre digo que una historia tiene que ser como, ¿viste? Cuando te ponen los sensores para medir el corazón, que hace así. Porque si es así, estás muerto. Y si hace así la historia, está muerta la historia. Haciendo una analogía con la música, vos necesitas altos, necesitas bajos, necesitas totalmente grave, necesitas momentos hasta de silencio, donde no hay nada. Sí. O sea, con la música es igual. Vos no estás constantemente ni un no, totalmente. O sea, la música es eso también, ¿no? Si uno lo piensa fríamente, con la escritura tiene que pasar más o menos. No puede una constante de ninguno de los elementos que la componen. Bueno, mi mujer sabe más de música. Yo estoy hablando porque el aire es gratis, pero tampoco es así. Sí, yo tengo un alumno que está escribiendo una novela fantástica y está todo el tiempo arriba, bien frenético. Y yo le digo, está muy buena la historia, pero en algún momento tenés que engañar al lector y serenarlo. Y yo es lo que hago en mis historias. Si te pongo un elemento frenético, de pronto los personajes se paran a fumar un pucho, charlan, y cuando el lector está tranquilo, le pateo la silla y se cae de culo. Claro. Esa es la idea. Es lo que decís vos, de los altos y bajos. No puedes estar todo el tiempo a full, porque la gente se pone ya, es como esas series que no te dejan respiro y las sacás porque no te dejan. Tampoco te puedes estar todo el tiempo abajo, pues es un embole. Tenés que saber darle pausas y saber cuándo levantarlo, cuándo bajarlo.
Tampoco puedes adelantarle todo al lector, porque si no es... autor suizo que te comentaba tiene una analogía con el boxeo que me encanta, que dice, el primer capítulo tiene que ser un golpe casi de knockout que deje el lector mareado, y el segundo capítulo lo tiene que dejar knockout. Y yo considero que es completamente cierto. Uno cuando agarra un libro, el primer capítulo ya te tiene que dejar, epa, y el segundo es, tengo que terminar el libro porque quiero saber qué pasó. O sea, tienen que ser 2 golpazos. ¿Viste esos que vos le ves el primer capítulo y vas por el segundo y todavía estás... No están esos golpes de emoción, esos saltos y igual bajos. convengamos una cosa, en el boxeo, los primeros rounds los boxeadores se tantean. Se tiran Sí. un jab al mentón, se mira Sí. un poquito. Hace las típicas combinaciones para, como decís vos, tantear 1-2, 1-2, 3. Tal cual. Ante- No es que... Porque te quedas sin aire, o sea... No, si tirás. Y además, si agarras un tipo que está bien atléticamente, el tipo te está esperando y cuando te quedaste sin aire te fajó. te- Yo soy amante del boxeo, hice poco boxeo, pero me gusta verlo. sí. Y hay de esos tipos que son atléticamente dotados y que te saben esperar y cuando te ven cansados te llenan la cara de dedo, digamos. Claro. Ese era Sí. el problema con Mayweather, tenía mucha Sí. resistencia. Yo lo detesto, Sí, es detesto detestable, profundamente Mayweather, porque no tiró nunca a nadie, pero el tipo peleaba los 2 rounds como si estuviera Sí, te corría. salido de la casa, salió de la casa a hacer la compra. Sí. Y vos decís, no sé. Sí, la habilidad atlética de ese tipo era única. Claro. Y después tenés un Tyson que es una bestia, que es un... Sí, era un golpe y te mataba. El movimiento que Sí. hace Tyson para golpear, o sea, la forma en que ese hombre se movía en el ring parecía una serpiente moviéndose y acercándose sí. lo más cerca de... Y, Sí. y una mano letal. Pero bueno, nada, volviendo al tema, mirá qué interesante esto que decís, ¿no? De los primeros 2 capítulos tiene que ser al mentón, tiene que ser un uppercut. Sí, tiene que ser el primero el que te acomoda. Y el segundo, Acá, viste, acá. cuando te acomoda y el segundo viene directo a la mandíbula, sí. Sí. Tiene que ser un cross al mentón. Sí. Qué bárbaro. Bueno, entonces, café, me dijiste. Música, puede faltar. Y darle, taca. Bueno, también me contaste un poco, ¿no? Cómo armás un libro, el libro, cómo lo armás. Me dijiste que vos tenés que tener todo bien diagramado para después avanzar. Esto sí también quiero preguntarte. ¿Dónde encontrás ese material para escribir? ¿Lo tomás de la realidad? ¿Agarras libros? O sea, el background de los libros, o vas viendo cosas y decís, che, esto lo puedo agregar porque está bueno, o me acordé de una idea, o encontrás la sustancia para escribir. Primero, obviamente, tengo la historia y después digo, bueno, tengo que nutrir esa historia. Entonces, por ejemplo, sé que la historia va a pasar, por ejemplo, te tiro un Venecia, no sé, Moscú, París y Berlín. Sí. Entonces me pongo con el Google Street, viste, que te pones con la personita y empiezo a recorrer. Y empiezo a hacer prints para ver qué bar me gusta y ahí se van a tomar un café. Incluso me meto al bar y veo los menús para que se pidan. La gente, de hecho, que lee mis libros puede ir a ese lugar, a esos lugares. O sea, me voy nutriendo primero de los lugares. Hay ciudades que conozco porque he tenido el privilegio y la oportunidad de dar la vuelta al mundo, pero hay lugares que no conozco. Obviamente no conozco todas las ciudades del mundo, estoy lejos. Y las que no conozco, entonces además a eso le agrego, bueno, qué festividad tiene, qué costumbres tienen, cómo saludan. Entonces me hago un Word mínimo de 300 a 400 páginas de historia de los lugares. Después los personajes, por ejemplo, tengo un personaje que es noruego. El tipo no hace che chabón, ¿no? Entonces, No, claro, busco los modismos, cómo se presentaría, cómo expresaría el amor, porque obviamente no es ni siquiera latino. ¿Qué costumbres hay en Noruega? Si tienen días de festividad, ¿qué suelen comer? Porque tampoco se va a hacer un asado y va a pedir chimichurri. O sea, primero me embebo de todo eso. Y después, cuando me meto en la fantasía, cuando escribía fantasía, estudiaba bien si bien yo siempre me agarré de mitologías existentes y después las fusioné porque me gusta crear un gran panteón de mitologías, estudiaba bien la mitología. No quería hacer, no sé,
con todo el respeto de la gente que le gusta los caballeros zodíacos, pero decir, bueno, está Zeus y tirar truenos. Me fijaba bien cómo era Zeus, que Zeus era un reverendo HDP, que vivía metiéndole los cuernos a la mujer, estando con cualquier mina, quisiese la mujer o no quisiese. Entonces me iba nutriendo de eso y de cada dios que yo iba a nombrar. Entonces de pronto cuando ponía un demonio era un demonio celta, y me fijaba en la mitología celta y qué días salían, si era la noche, si los celtas describían algún tipo de dolor. Entonces de pronto me armo, antes de mi libro tengo un libro del libro, que tiene todo el universo y todo lo que nutre eso, y los tengo abierto a la par. Mientras voy escribiendo, el otro le pongo índice y todo, así me voy nutriendo de eso. Y por ejemplo, cuando hay escenas románticas, tengo un Word de mis poetas favoritos, entre los cuales destaco siempre por encima Benedetti, que para mí Benedetti es top del romance. Entonces no lo plagio, pero digo, bueno, si él tiene esta forma de decirle a la mujer tal cosa, ¿cómo lo puede decir este personaje porque quiere conquistar a esta mujer? O viceversa, esta mujer quiere conquistar a fulanito, esto. Entonces tengo, como te digo, un libro del libro previo. Claro, o sea, vos lo que me marcabas es que hay toda una investigación en paralelo a la escritura. Vos Sí. estás diciendo, bueno, hago toda una... Sí, es una investigación, no deja de ser eso, en donde uno acumula información ordenada para darle cuerpo a la escritura. Claro. Por ejemplo, este personaje te comenté que venía de Europa del Este y que renegaba, digamos, de su pasado y quería ocultarse en Ushuaia. El tipo había sido Fuerzas Especiales, entonces yo me bajé todo el entrenamiento de lo que es Fuerzas Especiales y el día a día de las Fuerzas Especiales rusas. Un Spetsnaz. No es Spetsnaz, exactamente. Entonces, si este es un Spetsnaz, no puede salir a correr todos los días 5 kilómetros. Este tipo todos los días sale a correr 20 mínimo. Y el frío no le importa, entonces puede salir directamente Entonces me bajé todo el entrenamiento de los Spetsnaz, los lemas. Entonces de vez en cuando a él le decía el lema de los Spetsnaz a la gente y la gente lo miraba como diciendo, no entendía, pero era el lema que él estaba acostumbrado. Entonces tengo un apartado de los Spetsnaz en uno de esos words. Obviamente a la gente después no le voy a explicar todo lo que es un Spetsnaz, pero yo necesito entenderlo, yo necesito saberlo para que para mí el personaje sea un Spetsnaz. No es que ves esas películas yankee y aparece el tipo con el lomo y dice soy Fuerzas Especiales. Está bien, es la fe típica de Arnold Schwarzenegger, que le mataba a 200 guerrilleros disparando así y no le daban nunca, ¿viste? Con la Gatling, con una Gatling. Con una Gatling. La Gatling Claro. pesa 2 millones de kilos. Claro, 2 millones de kilos, te sienta de culo. Bueno, el tipo no, la disparaba, nunca le daban nada y el tipo salía rescatando a la muchacha que tampoco no tiene un rasguño. Bueno, no, para mí tiene que ser creíble. De vuelta, yo no le voy a tirar toda esa información al lector, porque si no, hago una enciclopedia así, con un montón de datos. Pero yo necesito que el personaje esté bien construido, que si escribo en Ushuaia o escribo en Budapest, vos te sientas cuando lo leas en Budapest o en Ushuaia o en Río de Janeiro, donde esté. Porque me ha pasado con libros que te ponen El Cairo. Y estamos comiendo una hamburguesa con un café en El Cairo. ¿Una hamburguesa en El Cairo, hermano? Eso puede pasar en París, en Madrid, en Nueva York, en Buenos Aires. Dale, describime El Cairo. O sea, quiero estar en El Cairo. Estamos pegando un Chebusán Claro, en Dakar. claro, totalmente. Entonces, eso es como cuando los hicieron. Pasó con la película de los X-Men, no sé qué película de los X-Men, que yo, fan de los X-Men, pero puteé, que pusieron Villa Gesell y pusieron un lugar todo montañoso. Yo soy de Gesell, loco, en Gesell hay playa. Claro, los chabones ni siquiera googlearon Villa Gesell. O sea, claro, los tipos quisieron poner algo alemán, argentino, claro, nazis. Flaco, no sé, poné Villa General Belgrano, poné claro, Bariloche. Google Maps, lo inventaste vos, es que Yankee querido. Los guionistas tienen cierta impunidad, ¿viste? Es por eso, pueden decir lo que quieran. Totalmente. Entonces, cuando yo vi esa escena me cagué en la risa, porque yo fui a Gesell cuántas veces en mi vida cuando fui pibe, y te ponían montañas nevadas y vos que hijos de puta. Ponete un Google Street. Estaría buenísimo que haya montaña nevada en Gesell, así sería un fiordo. ¿Sabés qué? Fiordo noruego, me tomo el bondi y estoy en 3 horas en Gesell y estoy en un fiordo, genial. Pero no.
No, esas cosas para mí son atroces. Y obviamente muchos lectores no se dan cuenta, pero los que se dan cuenta no perdonan, ¿eh? El lector puede ser en ese sentido bastante tajante. Y no estoy hablando de vuelta, lo que hablamos antes, ¿no? De ser políticamente correcto, no. Estoy hablando de si uno va a escribir sobre una ciudad o sobre una cultura y ser lo más descriptivo o lo más comprometido con eso. Si no, escribo Esperanza como pasar en Ushuaia, el resto de los personajes que no eran ruso, yo me podía dar el gusto de que hablen, che, loco, vamos a comer una media luna. Genial, no tenía que hacer ninguna investigación porque Ushuaia me encanta y he ido 4 veces ya con mi mujer y que tenemos el proyecto de irnos a vivir allá. No me digas, ¿de verdad? Sí, nos encanta, es una ciudad fantástica. Entonces, ahí no necesito mucho. Por ejemplo, no sé, vos, lo que estés escribiendo, si pasa en Buenos Aires, no tenés que. Pero porque obviamente vos vivís, o pasa en Gesell, vos viviste. Pero si vas a hacer, no sé, Budapest de vuelta, o Praga, en República Checa, bueno, tengo que leer que sea Praga o República Checa, ¿no? Villa Gesell. O Mar del Plata, la Bristol en Praga, no sé. Bueno. Están comiendo en Bucarest, están comiendo churros rellenos. Claro, no, yo he visto esas cosas y... el sol del Mar Negro. ¿Cómo? Claro, no sé, pero bueno, por ahí es un toque obsesivo mío, pero ese para mí eso tiene que ser... No, ni hablar. Le da un rigor de seriedad quizás, ¿no? Excepto que quiera hacerle el mundo al revés y quiera ser súper jodón a modo de sátira. Bueno, bárbaro. Es un libro tipo satírico, humor, incluso me burlo. No sé si viste la película Starship Troopers. Sí, la vi hace 2 millones de años. Bueno, pero viste que sucede en Argentina y en Buenos Aires y Sí. somos potencia del mundial y todo. Y los tipos obviamente se están cagando de la risa. De Argentina y de Buenos Aires no tiene nada, pero se entiende que los tipos se están jodiendo y que la película es acción y joda. Los tipos no tratan de ser... Entonces ahí está 10 puntos. Porque es la intención de los chabones. El tipo que hace el director de esa película es el mismo tipo que hace Robocop. Y si vos analizás Robocop, más allá de que parece una película de acción, no es una película de acción. No, tiene todo el tema de la máquina contra el humano, de cómo el tipo lo mata, los recuerdos, tiene un montón de cosas re duras. Sí. Va más al drama que a la acción, totalmente. Al drama y lo que pasa Además lo que pasaba en esa época, claro, en esa época todo lo que era las ciudades del norte, Nueva York ni hablar, eran bandas de mafia. O sea, literalmente estaban ocupados por mafia y no podías salir a la calle. Por eso The Punisher y X-Men pasan en esa Nueva York oscura. Bueno, Batman, lo que es Arkham. La ciudad de Gotham, o sea, ciudad gótica es la Nueva York vieja, esa Nueva York llena de mafiosos. Sí, tal cual. Pero en el caso de Robocop, vos ves un Detroit destruido, que también muestra cómo el ascenso del capitalismo norteamericano y la destrucción, ¿no? O sea, la decadencia moral. Fíjate lo que ven en la tele todo el tiempo. No lo digo por las dudas que no sé después de dónde lo vas a hacer subir si te puede traer problemas, pero creo que pasa no. mucho en películas de los 80 que cuando quieren criticar eso ponen la tele normal y lo primero que aparece es justamente muestra lo que decís vos. Esa decadencia cultural que empieza a ser así en los 80 y yo creo que en los 2000 se termina de ir el avión para abajo. Sí. Y terminamos hablando de las redes, como hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner purista porque me voy a poner a criticar todo. Es que todos los caminos conducen a Roma, en este caso a Google. A Google, al reggaetón y a muchas cosas más, sí. Y al trap. Claro. A ver, ¿dónde nos quedamos? Genial, o sea, haces toda una investigación, te empapás bien del tema, bien empapado, es re interesante. Yo pensaba en algún momento me gustaría escribir una novela histórica, ¿viste? Sobre todo la década del 70, y también digo, uno tiene que tener todos estos elementos en cuenta porque uno te volvés inevitablemente perfeccionista, detallista, es decir, cosas que tienen que ser lo más fidedignas posible, más allá que sea una ficción o no. Y eso exige una investigación fuerte. Tienes que agarrar muchas fuentes y che, que le va a tomar esto, lo otro, aquello. Sí. Por ejemplo, querés hablar de una organización guerrillera, perfecto. Bueno, tenés que saber cómo funcionaba,
de pies a cabeza. Sí, a full. Yo en su momento tuve un proyecto de hacer una novela en la Edad Media de un caballero que iba a las cruzadas y quería escribirlo en un castellano casi antiguo. Y era tanto el rigor que no pude mantenerlo. Porque tenía que fijarme cada expresión, no podía preguntar, ni siquiera estoy hablando del che, pero ellos el voceo en esa época era otra cosa, el voz era el de usted. Claro. Es cuando le vas a una persona. Entonces llegó un momento en que estaba tan, con paredes tan, que me dejaban moverme así, que esa novela por ahora la tengo en stand-by. Claro, un poco eso que vos decís se ve en el Quijote. Totalmente. El Quijote, se sí, ve. campeador. Sí. Qué novela fascinante que el Quijote. Es un libro El Quijote es... un libro extraordinario. Además habla el Quijote es genial porque las cosas, incluso las metáforas. El ser humano es el Quijote. Sí. Todos tenemos nuestro Quijote adentro. Sí. Que enfrentamos gigantes que no existen. O sea, el Quijote sí, es una novela extraordinaria, totalmente. Sí. A ver. Esta pregunta creo que un poco la respondiste también. ¿Qué sensaciones te generó terminar tu primer libro? Porque es como que cerrar un proceso de laburo y decir, esto ya está. ¿Qué viene después de eso para un escritor? Fueron muchísimas sensaciones y bastante encontradas. Por un lado está el placer de haberlo realizado, es decir, escribí un libro, terminé, mirá, está acá. Por otro lado, a mí ahora ya no me pasa, pero en su momento con el primer libro es el que dirán los lectores cuando lo lean, ¿no? Pensar en el que dirán. Ahora me pasa, ahora literalmente perdonen a los lectores, pero no me importa. Escribo. También es... a mí me pasa cuando termino el libro que hago un duelo. Porque de pronto terminaste el libro, pero decís, ay, pero extraño estos personajes. Y extraño seguir escribiéndolos. Entonces hay una etapa de duelo, donde no puedo escribir otra historia porque todavía no me despegué del todo de esa historia. Entonces, como te digo, son sentimientos muy encontrados. Hay una alegría, una euforia. De pronto está esta etapa de duelo. Ni hablar cuando uno después empieza con el tema de las editoriales, que es eso para cualquier autor, ya sea independiente o no, es un incordio. Vos ya en otra entrevista, porque si no se nos va a hacer larguísimo, me vas a hablar de toda esta cuestión de la editorial, porque vos ya estás bastante aceitado en el tema y quiero escucharte, obviamente. Pero por favor, seguí con este tema, seguí con este punto. No, es eso, son un montón de sensaciones, entonces, por eso yo, cuando hay muchos escritores me escriben por Instagram generalmente, cuando van a publicar su primera novela, porque claro, vos te encontrás re contento, es como un hijo un libro, Sí. y de pronto te encontrás con el mundo editorial que es una selva y uno es una hormiguita. Y es como nadie te da bola, o los que te dan bola en realidad es pagame y yo te lo imprimo. Entonces muchos me dicen, ¿qué hago? Entonces le digo, mira, primero anda a derecho de autor, si es una novela, fíjate si puedes presentarlo en concursos, o si querés autopublicarte y va a ser 20 para tu familia. ¿Vos qué perspectiva tenés? ¿Querés dedicarte a la escritura o lo hiciste porque tenías ganas de expresarte y no vas a escribir más? Entonces yo por eso trato de ayudar a los escritores que recién arrancan, porque sé que es un ambiente de muchas sensaciones propias y a la vez no tenemos hoy en día una sociedad que acompaña a los escritores. O a los artistas ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera me alejo de la escritura, te diría de los artistas. Sí. Bueno, dijiste artista y yo justo hoy me olvidé de agregar te juro que me olvidé de agregar esa pregunta, pero la voy a decir ahora. ¿Un escritor es un artista o es un intelectual? ¿Qué es para vos? Para mí es un artista en primer sentido, un intelectual yo no diría sí o no porque ya iba más en ego. Yo creo que es un artista. El escritor que escribe por placer lo que le gusta. Ahora, por ejemplo, yo no... Y muchos por ahí se me tiran a la yugular con lo que voy a decir, pero no, de vuelta no me importa. Yo creo que alguien que escribe por pedido no es un artista. En el sentido de los escritores fantasmas, escribe tal artículo sobre tal cosa. Entiendo que quieren laburar y tienen que laburar. No estoy criticando, pero no están haciendo arte porque no están haciendo lo que a ellos les sale. Y los que escriben de vuelta una novela para caer bien, porque yo sé que esto es políticamente correcto y va a estar recopado y a la gente le va a gustar, tampoco son artistas. El artista es el que básicamente, lo que hablamos antes, el que haciendo lo que disfruta, de pronto saca una obra. Eso es un artista.
Lo mismo con la música, qué sé yo. Yo creo que Charly García nunca le dijeron, che, tenés que escribir esta canción. Los mandaba a la mierda. Queen, una banda que a mí me ha encantado cuando era chico y me sigue gustando, cuando escribieron Rhapsody de Bohemia, le negaron Rhapsody de Bohemia porque dijeron es muy larga. Y terminó siendo la mejor canción de la historia de rock. Entonces, Era como 10 minutos más o menos. claro, no es... achicame la canción y los tipos dijeron, sí, vamos a achicarla. Es lo que pasa hoy en día con lo que se dicen artistas. Dale, hermano, son todos un copiar y pegar y cantan en una PC con una burbuja. Y autotune, De loco. Claro, Autotune que no de artista falla. no tienen nada. Pues son más unos igual que el otro, lo único que le cambia es el nombre. Es decir, entonces el arte está muy bastardeado por eso. El artista es el que haciendo lo que quiere, tiene éxito o tampoco, el éxito tampoco termina que ser artista. Hace lo que quiere y se expresa, a eso voy. Si tenés éxito, como dijimos antes, es un añadido bárbaro. Pero si no, a ver, ¿cuántos autores se han hecho célebres después de muertos? Y vivieron en la miseria. Edgar Allan Poe, y podemos hacer una lista y no termina Van nunca. Gogh. Sí, totalmente. Y eran tremendos artistas. Pero de vuelta, hay una anécdota, a mí me encantó que cuando estaba Miguel Ángel haciendo la Capilla Sixtina, estaba pintándola, dice que todos los días un cardenal le rompía las bolas para que para que haga la cierta cosa y no se salga de los cánones de la Iglesia Católica. Y llegó un momento en que este cardenal se puso muy molesto. Entonces, con una esquina de la Capilla Sixtina hay un demonio con la cara del cardenal. Y vos hoy en día vas a la Capilla Sixtina y vas a ver la cara del cardenal ese que le rompía las bolas con cuernito. O sea, el tipo básicamente se lo pasó por el traste y hizo lo que se le cantó. Eso es un artista. Bueno, no hablar de Miguel Ángel, ¿no? Podemos hablar pero Sí. creo que el escritor que hace las cosas desde su autenticidad y puede expresar lo que a él o a ella le gustan y se divierte, es un artista. Bien, interesantísimo. Es un punto interesante que nunca. Por eso yo me hacía la pregunta: digo, ¿un escritor es un artista o es un intelectual? Porque si bien uno crea una obra, estás trabajando siempre en un ambiente que es muy intelectual, donde hay que leer mucho. Pero bueno, buenísimo. Entonces, me dijiste lo del libro que son emociones como encontradas, ¿no? Sí. Esta parte me parece que también es vital para un libro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las revisiones? No le dedico mucho. No le dedicas. No. Generalmente lo leo una vez cuando termino y después que sea lo que Dios quiera. Es como decía, yo en el sentido sigo los pasos de Borges, porque Borges decía que si uno se está releyendo constantemente siempre uno va a encontrar un error y va a volver a escribir. Sí, Y uno entra en una especie de masoquismo donde se empieza a autoflagelar constantemente y dice, no, ¿cómo puedes escribir esta escena? Y así no terminas nunca el proceso. Entonces yo releo toda una vez, le cambio cosas seguro, porque dije, no, mirá acá qué bruto, acá esto va una coma. Pero cuando termine esa vez, lo guardo y lo mando a las editoriales o donde sea, y que sea lo que Dios quiera, porque si no uno empieza en un círculo vicioso bastante nocivo con uno mismo. Claro. Entonces, mi recomendación es no meterse en el masoquismo del escritor. Buenísimo. Bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de algo que ya hablaste bastante. Yo es algo que me suelo preguntar, ¿no? ¿Cómo ves la relación de la inteligencia artificial hoy, ahora, en 2022 para acá en realidad, con la escritura? ¿Favorece o es contraproducente para quien quiere escribir o quiere incursionar en los pasos, sus primeros pasos? Para mí es un desastre. A ver, no estoy hablando de que esté mal la inteligencia artificial. Es lo mismo que hablando de los teléfonos. Pero no se reguló y no se educó. Entonces vos tirás algo súper poderoso, no lo regulás, no educás. Entonces la gente, de pronto conoció gente que está terminando la carrera y tiene que presentar una tesis y se la pide a ChatGPT. Entonces yo digo, bueno, y los conocí, gente que me dijo, voy a hacer la tesis con ChatGPT, pues así no la hago la tesis. Entonces vos decís, estudiaste 5 años, algo que vos optaste que estudiar, y le estás pidiendo una inteligencia artificial que te haga la tesis. O sea, ¿para qué estudiaste estos 5 años, no? Entonces,
Yo me acuerdo una entrevista que hace poco un periodista norteamericano le hizo a Vladimir Putin con todo este tema de la guerra. Fue el único periodista norteamericano que fue a Rusia a entrevistar a Putin. Y hablaron del tema de la inteligencia artificial. Y decía que como las armas nucleares, la inteligencia artificial en los países debería ser regulada internacionalmente. Y yo estoy de acuerdo con esa visión. Porque no pretendo volver a la Edad Media o que digan, no, chau, boicoteémosla. Sirve para un montón de cosas, pero de pronto la gente te das cuenta que en Instagram sube, miren mi ilustración, y te das cuenta de Maduro que eso es inteligencia artificial. Y no quiero reemplazar a gente que hizo carrera de diseño para poder dibujar un texto que se nota que el artículo está sacado punto por punto de inteligencia artificial. Y hay gente que estudió para hacer literatura. Yo no estudié letras, pero me rompo el lomo para escribir un libro. Entonces me parece que la inteligencia artificial sirve, sí, claro, pero no podemos reemplazar la mano humana, además, porque básicamente, como decía Noam Chomsky, la inteligencia artificial debería ser inteligencia plagiadora, debería llamarse, porque en realidad agarra todo lo que ya se hizo y te tira un rejunte, ¿no? Busca en internet todo lo que se hizo y te tira, es como un buscador inteligente. Entonces plagia más que crear. Es un libro perfeccionado. Claro, no es que crea algo nuevo, no crea nada nuevo, o sea, porque no conoce, no tiene... Y eso, la creación, es algo meramente humano. Entonces nosotros nos estamos privando a nosotros mismos de algo que nos hace únicos, de la creación. Y no está copado. Bueno, en algún otro momento, bueno, ya te lo dije en otra entrevista quizá, me encantaría que hable de la cuestión editorial porque la veo que la conoce bastante bien. Pero quiero que me hable de esta instancia de la Feria del Libro que tuviste hace poco. ¿Cómo fue el proceso para llegar ahí? O sea, ¿cómo llegaste a ocupar o formar parte de esos espacios? ¿Fue algo progresivo? ¿Fue algo del golpe? ¿Fue algo pensado? ¿Fue algo impensado? Yo el primer libro, que fue mi primera feria del libro, lo imprimí con una editorial independiente. Y ellos tenían un stand y me dijeron, nos gustaría que estés un día firmando. A la cual yo dije, excelente. Me pusieron un día y yo fui re contento, con banner, una sillita ahí. Y así, hace 10 años que voy a la Feria de Libros. A la única que no fui fue la de 2020, que no se hizo por la pandemia. Claro. Pero después fui a todas, esta voy a ir nuevamente y la verdad que es una experiencia bárbara. Siempre fui de la mano de editoriales independientes que me han acompañado en los procesos y esta vez voy a ir con las chicas de Creativa, que son chicas que manejan las redes y que están promocionando mi nuevo libro, así que la verdad que estoy re contento, es muy linda. A ver, no por una cuestión económica, porque no saco mucho rédito económico en la Feria del Libro, como si sacaría quizás un Stephen King, diría yo. Me refiero a un autor de esos célebres grosos. Pero el contacto con los lectores, que de pronto vienen de una provincia, me ha pasado cosas muy locas con lectores, pero copadas. Una vez vino un chabón y se había tatuado un lobo de mi primer novela. El chabón se lo tatuó, fue muy groso para mí. Una chica se vino de San Luis para que le firme el libro y sacarse una foto. No sé cuántas horas hizo en micro. Eso enriquece mucho la charla con otros colegas. Entonces empiezas a sacar teléfonos. Enriquece mucho el contacto con los lectores. Con gente incluso que no conoce la saga y se acerca y uno les habla. Por más que compren el libro no, pero que están hablando con un autor que no se pone en nariz parada elitista y mira al resto como si fueran mortales. Claro. Tengo que subirme ahí a dar unas palabras. Claro. Ese elitismo literario no lo soporto. Y está muy copada, Uno más hace contactos dentro del mundo editorial, así que está bueno. Mirá. Más que nada por lo social. Claro, no, ni hablar. Sobre todo, de vuelta, la misma palabra que usé al principio, ¿no? Para compartir. Así, bueno, de esta experiencia tomo esto, tomo lo otro. Usé dos palabras, mirá que él me tiró una buena idea. Sí. A pesar de que, por otro lado, la escritura es un trabajo que se hace en soledad. Más absoluta soledad. Re solitario. Es un laburo
O sea, no es que vos estás Súper solitario. rodeado de gente que te dice, sí, vas a hacer esto. No, vos estás pensando en personas que estás diciendo, che, bueno, a ver qué mierda, Sí. esto, lo otro, este boludo por acá. O sea, y alguien te puede decir, che, mira, quizás puede hacer. No, es re solitario, por eso siempre mi recomendación a mis alumnos y a todos, incluso lo subí en mis redes, es que hagan deportes o salgan a caminar a un parque si no les gusta el deporte. Porque hay que socializar, lo que hablamos antes, y también estar sano y poder desintoxicarse, ¿no? Con la transpiración. Entonces, si no te gusta el deporte y no querés el deporte, bueno, no te voy a obligar. Pero por lo menos salí, no sé, tenés una plaza cerca, salí a dar vueltas y hablar con el vecino. Porque es como si vos es muy solitario e inclusive puede generar efectos contraproducentes. Porque ni hablar si yo, por ejemplo, tengo escenas dramáticas, las he escrito llorando. Si yo me quedaba en la escritura y no salía a hacer deporte, no salía con mi mujer a tomar un café, básicamente aparecía en el baño. Ya muchos autores, de hecho, han pasado por situaciones muy heavy. Yo no, por suerte. Lo mío es en chiste, que se entienda, por favor. Pero hay autores que se han recluido y han terminado como el traste. Es una profesión tipo bastante... Nietzsche, sí. Sí, Edgar Allan Poe. Podemos nombrar un montón que han terminado mal. Kafka, ni hablar. Bueno, Es trágico lo de Kafka. Bukowski que se chupaba y se iba de muchachas, por no decir otra cosa, y porque no podía con su soledad. Entonces, sí, uno tiene que mantener mucho el contacto con sus seres queridos y con el exterior. No lo tiene que perder porque si no la escritura te mete mucho. Y de vuelta nos encontramos con las sombras y nos volvemos a Jung y a Frodo que se pone el anillo. Es como tener todo el tiempo el anillo puesto. Se está escribiendo. Claro. Te come la oscuridad. Sí, a full. Bueno, un poco yo creo que la recomendación para las personas que recién están arrancando, escribir sus propios trabajos, o sea, un poco algunos medio que ya lo has dicho, pero ¿qué más podrías agregarle? Que sean ellos. Yo creo que el principal problema de las personas que empiezan a escribir, lo veo en mis alumnos y lo vi en mí cuando yo empecé a escribir, no sé si hablo por vos, es que piensan en el qué dirán o en el tabú o si su historia va a gustar. No, cuando uno se siente a escribir, uno se mete con uno y al carajo lo que puedan opinar. Pero inclusive mi mujer, el vecino, mi madre, mi mejor amigo o el que está en una plaza tomando un mate. No me importa, es mi historia. Después, bueno, si gustan, mejor, claro. Pero eso es después. Entonces, lo principal es que sean ellos. Eso es lo principal. Cuando una persona es auténtica, se detecta la autenticidad. Sí. Se detecta también el caretaje, ¿no? Se detecta el quiero quedar bien o quiero hacer como tal. Entonces, hay que ser auténtico. Eso creo que es Después lo técnico se va moldeando, se va perfeccionando con el tiempo. Yo siempre le digo, primero escriban su idea y después vemos el tema técnico. Si su idea es original, me refiero a es original porque son ellos. Después las cosas técnicas o cómo lo expresó, si se puede expresar mejor, lo revisamos. Pero lo principal es que cada uno sea uno. Creo que es la ley número 1, jugar y ser uno mismo. Que en una sociedad como es algo bastante difícil también. Es re difícil porque todos opinan de todo. Pero ¿cuál es el relato dominante? Tenés que ser vos. Justamente el relato dominante es ese. Vos tenés que ser vos. Pero cuando sos vos, pero no es políticamente correcto, te dicen, te tildan de todo. Claro, bueno, eso es otra cosa. Pero las redes que te dicen, vos sos único, tenés que ser vos. Pero terminás siendo lo que termina reproduciendo el mismo sistema. Es bastante. Sí, hay una especie de Gestapo, como yo le digo, de Gestapo censuradora. Entonces te dicen lo que decís vos, ¿no? Tenés que ser vos porque vos sos único. Cuando vos sos vos y opinás, aparece la Gestapo que te dice, che, pero no podés decir esto. Pero ¿cómo? ¿No era que yo podía ser yo? No. No. Tenés que ser vos, sí, mientras digas lo que yo digo. Y sonreí. Claro, y sonreí. Claro. Tal cual. Sí. Primero la corrección política. Totalmente. Che, te voy a terminar con esta. Y yo no lo puedo evitar porque. ¿Cómo decirlo? A ver, a mí Vargas Llosa políticamente no me gusta, pero me encanta. No, a mí tampoco. Me encanta escucharlo. Una cosa no quita la otra, totalmente. No, viste, es muy difícil en un país como el nuestro que todo está polarizado, todo es Club Atlético antagonismo. Sí, es todo un River Boca. Sí, es todo un River Boca, sí. Dios, el diablo, o es que estás con ellos o con nosotros. Sí. Pero él habla de algo que tiene que ver con la literatura y la política, ¿no?
O sea, la literatura está atravesada por procesos políticos que son históricos. Sí. Por contextos históricos específicos. Y por eso digo, bueno, ¿cómo ves la cuestión política actual vos? Y si te parece que la política influye o no influye. Quizás para esa gente que no, la literatura tiene un carajo con la política porque va por otro carril. Pero a mí me da la sensación de que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Y vos cómo ves esta situación actual hoy, ahora en Argentina? No, yo veo la situación muy, muy mal. Ojo, yo también era crítico de los anteriores, porque con esto del River Boca, cuando yo critico a estos me dicen que yo soy de los anteriores, y cuando yo criticaba a los anteriores me decían que era un facho de derecha. Entonces, esa cosa que vos decís, pero ninguna de las dos. Y le debatiría a full, a muerte, pero a muerte bien, obviamente, en un debate sano, a la persona que dice que la literatura no se puede apartar de la política. Yo estoy a full en eso con Vargas Llosa. Creo que el autor, de alguna manera u otra, pone sus inquietudes políticas o de su entorno, que obviamente las cuestiones del entorno están atravesadas por la política, en el libro, por más de que uno ni siquiera lo haga conscientemente, porque uno expone sus inquietudes, por más de que esté disfrazado como Alicia País de la Maravilla, que vos decís es muy bizarro, en algún punto hay. Entonces, y yo además siempre trato de hacer lo que hizo Tolkien. No me comparo con Tolkien en pedo. Yo veo a Tolkien ahí arriba y yo me siento, el tipo es un gigante y yo la hormiga que el tipo la pisa, ¿no? Pero trato de dejar mis mensajes políticos, ya sea en metáforas, y en mis últimos libros ya los pongo directamente, no metáforas. Los personajes lo dicen en su voz viva. Por esto, ¿no? Esto de la corrección política, de que se ha vendido en Occidente, sobre todo, se ha vendido de nosotros somos democráticos, y en realidad yo creo que nunca Occidente vivió en democracia, y ha invadido otros países diciéndole cómo tienen que vivir. Cada país tiene que vivir como se le cante a cada país. Yo lo principal creo que la autodeterminación de los pueblos. Cada país tiene que hacer lo que quiera. Entonces, no, acá en la Argentina no sé, opinamos lo que pasa en Venezuela. Che, ¿por qué no nos fijamos cómo está la cosa en casa? Y que los venezolanos se arreglen con lo de Venezuela, ¿no? Pues están discutiendo si Maduro es un dictador o no. Yo no tengo ni idea. No fui nunca a Venezuela. Me gustaría ir y ahí podría dar mi opinión. Pero acá tampoco podemos. ¿Qué ejemplo de qué somos? Entonces, yo creo que eso atraviesa la literatura. No veo bien la situación. De hecho, también, pero no solo en la Argentina, lo que está pasando en el mundo. Ahora Europa es un hervidero. Yo me acuerdo que viví en Europa mucho tiempo. Yo, si junto los tramos que estuve en Europa, estuve más de 2 años en Europa viviendo. Y me acuerdo que siempre decía qué lindo sería vivir en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Barcelona, Ginebra, un montón de lugares que he conocido. Y hoy en día veo esos lugares y digo, ni en pedo. Qué suerte que tiene Argentina. O sea, con lo que está pasando en esos lugares. Porque es como que nos vendieron una burbuja, nos vendieron un discurso, un relato. Todo el mundo se lo comió como galletita Rex. Y de pronto se pinchó la burbuja y che, muchachos, estamos en un aprieto porque no era así. No. Y sí, eso influye. De hecho, mi último libro, el 9º, que ya está en derecho de autor. Decí el nombre, todo, por Dios. Lo que la guerra calla se llama. Excelente. Es Decirlo la que se puede conseguir, todo. No, todavía no estoy. Todavía no está en proceso de. Así que no. Pero es la experiencia de mis bisabuelos. Mis bisabuelos fueron los dos de parte de mi vieja Thanos que vivieron la Primera Guerra Mundial, son veteranos de la Guerra Mundial, pero en la actualidad. Entonces nombro lo que es el conflicto en Ucrania, lo que es el conflicto en Yemen, que muy poca gente habla, lo que pasa en los hutíes, claro. Mi vieja está full con el tema de los hutíes. Los hutíes, exactamente, porque en una parte pasa en Sanaa, que es la capital de los hutíes, en Somalia, en el Congo, que nadie habla de lo que está pasando en el Congo, en Siria. Y ahí básicamente dije, bueno, voy a dejar de camuflarlo en metáforas y voy a lanzarlo. Les guste o no les guste. Pero es parte de eso que hablamos antes, de ser yo. No. Me cansé de esto, ser políticamente correcto. De vuelta, uno tiene que ser respetuoso. De hecho, está muy en boga esto del discurso odio. Vos ves que la gente se falta el respeto hablando políticamente. Yo puedo opinar distinto a vos políticamente y no tengo por qué faltarte el respeto.
Si tengo argumento suficiente, no tengo por qué caer en la adjetivación del otro. Y también la gente está con muy poca autoestima. ¿A qué me refiero con la gente que tiene muy poca autoestima? Que vos le decís algo que no les cabe y se ofenden. Vos decís, flaco, es mi palabra. A ver, ¿qué voy? Si vos ahora me decís, tu barba es horrible y tenés cara de pelotudo, bueno, está bien. Es tu opinión. Es tu opinión. Y yo tengo la suficiente autoestima como para decir, me chupa un huevo y me cago en la risa. Y no me voy a afeitar la barba ni me voy a ofender. Me voy a poner a llorar. Capaz que te ofendés y llorás. Está bien, pero es que ahí está la baja autoestima de la gente en general. Que, a ver, yo le doy el peso de la palabra del otro que el otro se merece. Entonces, si yo te voy caminando por la calle y un borracho me grita, pelotudo, y yo me enojo, es porque le estoy dando peso a la palabra del borracho. Yo no le doy ni peso. Si yo no soy pelotudo, o sos pelotudo. Entonces, sigo caminando. Y la gente hoy le da peso a las palabras de todo y se ofende por cualquier cosa. Hay generaciones. Pero no estoy hablando de la generación de cristal. Hay generaciones, pero que hizo de gente grande, que le falta generar más autoestima, loco. Pues no puede ser que te ofenda por cualquier cosa. Pero incluso de vuelta, no una falta de respeto. No hablemos de una falta de respeto como la que acabo de poner ejemplo de la barba y la cara de pelotudo. Es como que vos me digas, no sé. Yo dije, yo soy de River. Y vos me digas, y yo soy de Boca. Y yo me ofenda. No tenés nada bueno que hacer, no hace nada de tu vida que te estás ofendiéndote. Y sobre todo en las redes, ¿no? Que en las redes hay mucha impunidad porque es anónimo, ¿no? Ya que hablamos de Tyson, lo cito a Tyson. Tyson decía, estamos viviendo entre generaciones que nunca recibieron un puñetazo en la cara y opinan por redes, ¿no? Porque claro, yo de chico, que no había redes ni nada, vos te peleabas con alguien y si te ibas de Boca, por ahí te comías un ñoqui la boca. No estoy con esto haciendo apología a la violencia para que ninguna persona, ningún cristalito de Disney se me ofenda. Pero hoy por la impunidad me ha pasado de que hay gente que me ha bardeado en las redes, obviamente redes personales, no por libro. Me acuerdo que una vez opiné el post de un amigo y un amigo de él me salió, pero me reinsultó. Mi amigo subió un meme de Pip Show, salía a bancar al meme porque me hizo gracia y el tipo me bardeó mal. Y yo el tipo lo conocí en los cumpleaños de mi amigo, entonces le dije, mirá, como me decís por las redes, yo a vos te veo siempre en los cumpleaños de tal, ¿por qué cuando vaya, o cuando vas a tal feria, porque también me iba a una feria que éramos muy asiduos, ¿por qué no me lo decís en la cara? Y el chabón tarda en contestar y finalmente me contesta, estás loco, yo vi tu perfil, haces arte marcial y todo, ¿no? Y en pedo. Entonces yo le digo, bueno, sos un cagón, hermano, porque claro, me lo está diciendo y no puede. Y entonces esto de las redes, a ver, yo de vuelta, con esto no estoy haciendo apología de la violencia. Sí, yo lo que pretendo es... No, ¿a qué voy? Uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. No, lo digo por las redes y hago justicia y me hago el loco por las redes, porque... A ver, si yo voy a postear algo en las redes es algo que yo podría decirte a vos en la cara. Sí. Si yo voy a decirte algo, ¿me entendés? Si yo no te lo puedo decir en la cara, no lo voy a poner en la red, porque me parece de cobarde. Y después, no insultes al otro si sabés justamente que no te bancarías en lo que viene del otro lado. De vuelta, a ver, es como los yankees tienen una frase que a mí me gusta mucho que dice que tu boca no firme cheques que tu cuerpo no puede pagar. A ver, si vos vas a decir algo, hacete cargo de las consecuencias. Entonces yo, no sé, voy a una reunión no sé, de musulmanes y digo, Mahoma era un pervertido, me tengo que hacer cargo de que me van a linchar ahí y voy a tener que salir corriendo. Y se va a picar. Después no puedo decir, no, mirá que agresivos estos tipos. No, hermano, si vos fuiste básicamente y les escupiste la jeta, me tengo que hacer cargo. Ya está. O tengo que comprarme unos patines para salir bien rápido ahí. Pero hay como una cuestión de no hacerse cargo de las acciones de uno. Sí. De vuelta, lo de la autoestima. Y digamos que la susceptibilidad está en unos niveles máximos, ¿no? Máximos, pero eso de vuelta va a la autoestima. Por si vos estás susceptible a todo, ¿qué te pasa por adentro que todo te pone nervioso y te ofende? Entonces, no es culpa, ojo, yo no he hecho como le echan la culpa a los adultos, me refiero a adultos a la generación de mis viejos, dice los pibes de ahora. Los pibes de ahora no nacieron de un huevo, alguien los crió así, ¿no? Yo entonces hay una gran generación de educadores, me refiero a padres, que han, en cierta forma, cometido algún error que quizás no voluntario, yo no sé cómo, habría que hacer un estudio, pero
qué les pasó, qué contención no se les dio, o que no son capaces de gestionar sus emociones. Porque si te estás todo el tiempo, yo me imagino la vida de un chico o chica que se ofenden por todo. Definitivamente no tiene una vida feliz. Porque si cada cosa que salen es un drama, tenés una vida bastante fea, pobre persona, de hecho. No me estoy burlando de ella, al contrario, pobre persona. Entonces, no sé. Igual creo que hay toda una industria que se alimenta de eso. Y que alienta eso, ¿no? Por supuesto. De hecho, hablamos de Disney. Es el paragón de eso. A mí ya me arruinaron Marvel, así que yo a Disney le voy a pisar y escupir y todo lo que quieran. Y no me importa. Y si algún día me hago famoso, aunque Disney ponga una torta, no voy a hacer nada con Disney. Ya me escucharon, excepto que hagan más Wolverine y Deadpool, que fue lo único políticamente incorrecto que hizo Disney en los últimos tiempos. Lo único divertido que hizo en los últimos años. Totalmente, lo único bueno. Una porquería. Bueno, Iván, querido, muchas gracias por tu gracias a vos. tiempo, gracias por compartir toda esta info que nos has dado. Ahora tengo que descargar esto, ordenarlo y después lo voy a subir. Por supuesto que te lo voy a enviar así completo el video para que vos lo tengas. Dale, mil gracias. Si lo querés subir a las redes, obviamente que podés hacerlo. De vuelta, muchísimas gracias por este momento que me das a mí y a un montón de gente que lo va a escuchar. De vuelta, para compartir información, para charlar temas, para brindar opiniones y para que obviamente te conozcan, ¿viste? Sobre todo para eso, que quienes están haciendo el trabajo de la escritura, que ya tienen una experiencia, lo puedan compartir, ¿viste? Me parece a mí sumamente valioso, con todo lo que vos tenés encima, ¿viste? Así que vuelta, muchas gracias. No, el agradecimiento de un punto y estas charlas así de café entre colegas, si bien no hay café de promedio, me encantan. Así que contá conmigo y te deseo muchos éxitos. Después te voy a llamar para que hablemos de la editorial porque sí. Bueno, nada, se nos escapó, pero ya vamos a charlar. Dale, cuando quieras, contá conmigo, te banco full, te súper agradezco. Iván, querido, gracias de vuelta, que tengas muy buenas noches. Buenas noches y saludos a la fría, bro. Gracias, papá, saludos a los tuyos también, que tengas un excelente domingo. Gracias. Nos vemos. Chao, bro.